En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos amigos, amigas, hermanos y hermanas a este programa Viva y Eficaz. Ciertamente la palabra de Dios da vida, es vida y es muy eficaz para cambiar, para transformar la vida del hombre, para santificar el corazón y la mente de los seres humanos. Es una palabra que orienta, es una lámpara que alumbra nuestro caminar diario. Hoy continuamos con el estudio de Marcos, capítulo 6. Estamos entonces en el pasaje donde Jesús camina sobre el mar. Leamos entonces este pasaje. Capítulo 6 de Marcos, versículo 45. Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la ciudad de Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Se le llama mar, pero es un lago grande. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Los envió primero, vayan a la otra ribera, al otro lado. Yo me voy a quedar aquí un rato. Y entonces el Señor quedó completamente solo y se puso a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y viéndole remar, seguramente el Señor estaba en un lugar alto, viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y ellos, viéndoles andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma que estaban viendo. Y asustados gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, del milagro, como él había multiplicado los panes, porque estaban con su corazón, con su pensamiento endurecidos. No entendían y no comprendían. Este es otro de los milagros que hace el Señor. Lo que aprendemos de aquí, de este relato, en primer lugar es que Jesús era un hombre de hábitos profundamente arraigados. El Señor había hecho la multiplicación de los panes, 5 panes y 2 peces. Luego entonces despidió a la gente y también le dijo a los discípulos: tomen la barca
vayan al otro lado del lago. Yo voy a quedarme aquí. Y se puso a orar. Y oró, porque Cristo, el Señor, oraba. En sus oraciones privadas, el Señor oraba horas. Yo sé que actualmente y a lo largo de la historia de la iglesia, han habido multitud de hombres y de mujeres que han orado así como Cristo oraba. Yo conozco a algunos hermanos y hermanas que oran 2 a 3 horas diarias, intercediendo, orando. Tienen esa costumbre, ese hábito profundamente arraigados en sus vidas. Son hombres y mujeres que Dios utiliza para la intercesión, para ponerlos en la brecha, porque este mundo necesita de mucha oración. Nuestro país, Honduras, necesita de hombres y de mujeres que oren como oraba Jesús, que se levanten de madrugada y que no midan el tiempo de comunión con Dios, sino que guiados por el Espíritu Santo intercedan por las necesidades, graves necesidades que nuestro país tiene. Tenemos abundancia de delincuencia. Nuestros comerciantes son extorsionados. Hay bandas que trafican con las drogas, los narcotraficantes. Hay hombres que se alquilan, se venden para cometer crímenes. Y en nuestro país hay una tremenda corrupción, y esta corrupción ha llegado a contaminar incluso el sistema político de nuestro país, el sistema judicial. Así que Honduras también necesita de hombres que oren como oraba Jesús. Jesús oraba a veces toda la noche. No he sabido de hermanos que oran toda la noche, pero también he sabido de iglesias que programan vigilias y oran toda la noche intercediendo por la nación. Aquí pues Jesús se quedó solo y empezó a orar y a orar. Pasaron varias vigilias y a la cuarta vigilia, entonces el Señor vino a sus discípulos. Los discípulos todavía no habían llegado a la otra ribera del lago, porque en ese lugar, como el lago está bajo del nivel del mar, se desataban tempestades porque el aire seco y caliente chocaba con el aire helado y se desataban repentinamente tempestades o habían vientos contrarios. En este caso, los discípulos casi no habían avanzado nada. Estaban, se puede decir, en medio del lago y se esforzaban para remar en contra del viento. Así que Jesús, después de haber orado, intercedido, el Señor bajó, caminó sobre el mar, y la intención del Señor era ir a la otra ribera y pasar de largo, pero los discípulos lo vieron y se asustaron y gritaron y dijeron: un fantasma. El hombre siempre ha sido supersticioso y pienso yo que los marineros son los más supersticiosos. Suelen contar historias de monstruos en el mar.
Pues los discípulos no estaban exentos de este tipo de superstición, y cuando vieron a Jesús dijeron, es un fantasma, y gritaron y se asustaron. Pero enseguida el Señor les dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces los alcanzó, subió con ellos en la barca, y entonces cuando se subió en la barca se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Aquí prácticamente sinónimo de corazón es el intelecto. No habían entendido, no habían comprendido, no habían razonado, no habían pensado quién era Jesús, que era capaz de alimentar a más de 5,000, quizás unos 12,000 personas con 5 panes y 2 peces. Porque los discípulos muchas veces veían los milagros, pero no tenían la capacidad de razonar, de interiorizar estos acontecimientos y entenderlos y comprenderlos a la luz de la palabra de Dios. Estaban endurecidos. Pero Jesús caminó sobre el lago. Aquí dice sobre el mar, porque también se le llamaba el mar de Galilea. Así que quería adelantárseles. Y ellos se llenaron de temor y dijeron, es un fantasma. Entonces Jesús siempre estuvo diciéndole a sus discípulos, no temáis. Esa palabra no temáis se repite una y otra vez en los evangelios. Constantemente el Señor está enseñando a sus discípulos a tener calma, a tener seguridad. El miedo no es bueno. Se puede decir que el miedo y la confianza y la paz son cosas que se oponen entre sí. Cuando una persona tiene miedo, no puede tener entonces confianza. Cuando una persona tiene confianza y tranquilidad y paz, entonces el miedo está ausente en el corazón de esa persona. Y la frase que más se repite en los evangelios es la palabra no temáis, no temáis, no tengáis miedo, que yo soy. Eso lo repite el Señor, y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos, porque muy fácilmente nos llenamos de temor. A veces, así de repente, surge el temor en nuestro corazón pensando, ¿qué va a hacer de nosotros el día de mañana? ¿O qué le pasarán a nuestros hijos, a nuestra familia el día de mañana? Constantemente estamos teniendo miedo, temor. Y parece que hasta nos gusta hablar de nuestros temores, enfatizar y afirmar nuestros temores en la mente y en el corazón. Y nuestras pláticas diarias revelan que ciertamente hablamos de nuestros temores. Temores que la mayoría de ellos son infundados. Temores que no tienen razón de ser, de estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el Señor aquí les dice, no temáis, no temáis. En otra ocasión les dijo, no temáis, manada pequeña. Y siempre estuvo consolando y siempre estuvo enfatizando
sobre la necesidad de tener confianza en Él. Yo soy, no temáis. Así que también nosotros debemos de obedecer estas palabras de Cristo. Tened ánimo, que yo soy, y no temáis. Fácilmente caemos en esa depresión. Y el Señor dice, tengan ánimo, vivan con ánimo, despójense del temor. Yo soy Dios, yo estoy con ustedes. Nada les puede pasar si yo estoy con ustedes. No tengan miedo. Y una muestra de su presencia y de su poder que nos da la calma a todos nosotros y la paz, es que cuando Cristo subió a la barca, inmediatamente cesó la tempestad, el viento contrario. Hubo una gran calma y se admiraban. Cuando subió a la barca, dice que se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Esto es semejante. Algunos creen que este es el pasaje paralelo al milagro cuando Cristo reprendió el viento y la tempestad. Algo parecido, porque desde el momento en que el Señor subió a la barca, desde el momento en que el Señor está en el ámbito mismo donde están los discípulos, entonces hay calma, cesa el miedo y cesa la adversidad. El Señor, hermano y hermana, está con nosotros. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué estar angustiado? ¿Por qué mirar el futuro con incertidumbre? ¿Por qué hablamos de nuestros miedos e incertidumbres? ¿Por qué enfatizamos nuestras enfermedades en nuestra diaria conversación con las demás personas? El gran yo soy, el Cristo divino, el Dios todopoderoso, está con nosotros, en nuestros corazones. Él gobierna nuestra vida. Y la vida que Él nos da es una vida de paz, de tranquilidad. En la vida que Dios nos da no hay temor, no hay miedo. Hay plena certeza de fe y confianza. ¿Por qué entonces tenéis temor? Y se asombraron en gran manera y se maravillaban. De dos cosas se maravillaban. La primera, que caminaba sobre las aguas, que Él trascendía las leyes naturales. Dios ha colocado leyes, Dios gobierna sobre el universo, sobre todas las galaxias, sobre la Vía Láctea donde está la Tierra. Él gobierna, Él puede trascender, estar por encima, hacer cosas que trascienden esas leyes naturales que Dios mismo ha establecido. Si nos paramos en el agua, inmediatamente nos hundimos. Y Cristo no lo hizo, porque Él es Dios. Él es Dios. Él dijo, yo soy el Creador mismo. Es Dios quien gobierna todas las circunstancias de la naturaleza y todas las circunstancias de la vida del ser humano. Y se maravillaban porque
todavía no habían entendido, no habían interiorizado y razonado sobre quién era Jesús, sobre su identidad. A veces nos sucede lo mismo. Teóricamente hablamos de la divinidad de Cristo y que Él es Dios, pero en la práctica actuamos como si Jesucristo no lo fuera. Así que, hermano mío y hermana mía, hermano y amigo también, tengamos paz, tranquilidad. Cristo está con nosotros. Él nos protege, nos ayuda y suple todas nuestras necesidades. Vivamos en paz, sin temores. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.